Este es un ejemplo de los objetivos. Dice que los objetivos tenían que estar alineados a la política. Aquí está el compromiso de la política. Y en base al compromiso de la política es que yo voy a establecer mis objetivos. Hablando del tema de seguridad, ¿verdad? La empresa dentro de su política tenía prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales de la persona que se encuentran en el ámbito de nuestras operaciones. ¿Qué objetivo se ha sacado de ese compromiso de la política? Ser una empresa con altos estándares de seguridad. Su objetivo. ¿Cómo voy a controlar este objetivo? Con dos indicadores, índice de frecuencia e índice de severidad. ¿Quién es el responsable de medir este indicador? El área de seguridad. ¿Bajo qué forma? ¿Cómo voy a hacer la verificación de cumplimiento? Bajo indicadores. Es el índice de frecuencia, el índice de severidad bajo esta fórmula. ¿A quién aplica? Al negocio entero, y aquí ya me puse la meta para ese año, para ese periodo. Así tú estableces tus políticas. ¿Qué falta aquí para cumplir la norma? De lo que hemos dicho ahorita de este requisito. ¿Qué es lo que falta? A ver, chicos. Evidenciar. Ser coherentes con la política. ¿Cumple? Ser medibles. Tener en cuenta requisitos legales. Aquí no lo dice. Tendría que demostrarlo mediante otro documento que sí cumplimos. Quizás con la matriz que les comentaba anteriormente. Ser objeto de seguimiento. ¿Cumple? ¿Cómo voy a hacerle seguimiento? ¿Lo cumple o no lo cumple? Por ahí he escuchado sí. ¿Quién ha dicho sí? Levante la mano los que dicen sí. ¿O todos dicen no? ¿Cómo lo cumple? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué columna? Indicadores. Es mi objeto de seguimiento. En base al seguimiento de los indicadores voy a hacer el cumplimiento de este objetivo. Actualizarse según sea apropiado. No, aquí no se puede demostrar eso, ¿no? Quizás en un procedimiento dice que los objetivos se actualizan periódicamente, anualmente. ¿Qué se va a hacer? ¿Dice qué se va a hacer? El índice, ¿no? Los objetivos, los indicadores. ¿Cómo yo voy a medir mi objetivo? ¿Qué voy a hacer para lograr ese objetivo? Voy a calcular el índice de frecuencia y el índice de severidad. ¿Qué recursos se requerirán? ¿Dice? No. No dice cómo qué recursos estoy utilizando para mis objetivos. Podría estar en otro documento. Yo pediría, si es que hago la auditoría, pediría dónde evidencias que demuestras o dónde demuestras que se han implementado los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. ¿Quién será responsable? No, el área de seguridad. Responsable. ¿Y cuándo se finalizará? ¿Dice? En la meta dice año 2017, o sea, para el 2017 yo debo lograr este nivel de cumplimiento del objetivo. En esa parte sí cumple. Entonces este es un modelo de cómo cumplir con esos requisitos. Ya. Y entramos al capítulo 7, que es apoyo. 7.1. Recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Determinar y proporcionar todos los recursos. ¿Qué recursos necesitas para el sistema de gestión? ¿Qué recursos? Financieros, capital humano, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces ahí te está diciendo la norma que se deben dar todos los recursos necesarios para que mi sistema de gestión sea el correcto, sea adecuado para la organización.
Competencia. ¿Qué dijimos cuando una persona era competente? En base a tres cosas: experiencia, conocimiento y formación o habilidad también, ¿no? La organización debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué te está diciendo con esto? Que yo debo determinar al momento de contratar o tener laborando a una persona en el trabajo que cumple mi perfil para que mi sistema de gestión no se pueda dañar. ¿Qué quiere decir? Que esté capacitado en sus procesos. Si es que yo contrato al señor para que trabaje en el área de control de calidad, tengo que asegurarme que el señor tenga la formación, tenga los conocimientos para realizar esos ensayos. ¿Qué me asegura? Que él sepa cómo manipular ciertos materiales, si es que trabaja con algún reactivo. Yo ya sé, mediante su formación, que él ya sabe hacerlo. Entonces, con eso me aseguro que eso no me va a dañar mi sistema de gestión, porque pueden ocurrir accidentes y obviamente afecta el desempeño del sistema de gestión. Asegurarse que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar peligros. Ya te está diciendo que tu personal debe tener conocimiento sobre seguridad, sobre identificar peligros dentro de su zona de trabajo. Entonces, ¿qué te pediré al momento de hacer una auditoría? Algún certificado de formación en temas de seguridad. Agarraré su legajo de personal y tiene que constar una constancia de algún curso externo o también de una inducción interna. Por eso que muchas empresas, al contratar a un personal, ¿qué es lo que primero hacen? Inducción de seguridad. Y les hacen firmar su registro. Porque ¿de qué vale que tú induzcas si es que no tienes el registro? Nunca queda evidencia de que lo has hecho o no lo has hecho, ¿no? Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Yo recién estoy implementando la norma en la empresa, pero yo ya trabajaba con nuestro compañero. Él estaba 10 años en la empresa, pero ahora recién me he dedicado a la norma. Entonces, ¿cómo hago para cumplir esto? Y él nunca ha recibido cursos de seguridad. Obviamente, al momento identifico su necesidad de formación y voy a hacer la capacitación para el señor, de manera externa o interna. Eso nos dice este requisito. ¿Sí? Tomar la acción para que tenga el conocimiento necesario para evaluar para el tema de seguridad, y también tengo que evaluar la eficacia de esta acción. O sea, tengo que verificar si la capacitación que se le ha dado le ha quedado en la memoria. Porque ¿qué es lo que pasa con muchos trabajadores? Dan las capacitaciones por cumplir, ¿no? Pero nunca retienen lo que le han enseñado. Entonces, ¿cómo yo demuestro que mi acción ha sido eficaz? Una evaluación. Tiene que dar constancia de esa evaluación. ¿Listo? Y tiene que quedar información documentada como evidencia de la competencia. Entonces ya te está pidiendo otra información documentada. ¿Cómo yo evidencio la competencia del personal? En base a los legajos, que cumpla con el perfil que necesita para el puesto, y también la eficacia de estas acciones que he tomado anteriormente. Toma de conciencia, 7.3. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de, primero, la política y los objetivos. En la norma, ahí ya me está diciendo que por lo menos tengo que dar una charla de sensibilización, o tengo que hacer inducciones periódicas al momento de ingresar al personal, o capacitaciones periódicas. ¿En qué temas? De la política y de los objetivos. Por eso es necesario hacerles entender esos dos puntos, y son los más importantes para un sistema de gestión según la ISO. Porque el trabajador tiene que conocer su política para saber qué compromisos la alta dirección ha establecido para la organización. Y también tiene que conocer sus objetivos, porque si el personal no conoce el objetivo, no sabe qué debe hacer en determinado periodo.
y solo van como borreguitos a su hora de trabajo a hacer sus actividades diarias, terminan un horario de trabajo, se van, se lavan y se van a sus casas. Pero no están orientados a cumplir un objetivo. Entonces aquí te dice ya debes de comunicarlo, sensibilizarlo, para qué es importante cumplir con la política y para qué es importante cumplir el objetivo. La contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios a la mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. No solo es mandarles a hacer su trabajo para ganar rentabilidad. Yo le tengo que decir al trabajador, mira, si tú haces de manera correcta tus funciones, vas a ver que no va a existir ningún peligro, ningún riesgo para ti. Y obviamente vas a hacer que tu familia no se preocupe en tema de que tengas que trabajar, llevar un pan a tu casa, etc. Tienes que sensibilizarlo. Adicionalmente, si tú cumples con esto, que aparte tú no te vas a dañar, porque estoy contribuyendo a que no te suceda nada en el trabajo, que no te enfermes, mira, yo te voy a capacitar para que hagas de mejor manera tu trabajo. Y él ya lo va entendiendo, ya lo voy sensibilizando, que es importante este sistema de gestión para él. Y si es importante para él, va a hacer de manera correcta su trabajo. Y si hace de manera correcta su trabajo, va a impactar a mi desempeño en el sistema de gestión. Ahora, no es necesario decirle, oye, haz cosas bien para que el sistema de gestión sea el mejor. Nunca lo va a cumplir. Hay que saber cómo llegar al trabajador, ¿no? Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión. También hay que hacerles saber, oye, por si acaso, mira, si es que tú no cumples determinado control, van a venir a auditar. Te van a preguntar a ti cosas si es que no conoces la política, o si estás haciendo un acto, una condición subestándar que me genere algún peligro no identificado. O los controles que yo he establecido, te han dicho, utiliza tu casco, no lo estás usando. Viene una inspectoría, te van a cerrar la planta. Si me cierran la planta, te vas a quedar sin trabajo. O van a despedir personal para ganar rentabilidad. Entonces también ya le doy las consecuencias de que qué puede pasar en caso yo no cumpla con mi desempeño, con mi sistema de seguridad. ¿Sí? Me pueden quitar hasta un certificado si es que no cumplo alguna cosa. ¿Qué implica que me quiten el certificado de la ISO? ¿Cuánto cuesta una auditoría, un proceso de certificación? 15, 20 mil soles. ¿Es plata o no es plata? Y eso solo es la parte de certificación. Y todo lo que es usado para implementar también se puede ir al tacho, ¿no? Okay. Las asesorías que has podido contratar, etc. Que también es un gasto. Los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes a ellos. Entonces, cada vez que hay un accidente dentro de la organización, yo tengo que sensibilizar al personal para que sea consciente de cuáles son las consecuencias de este incidente, de las causas que han hecho que existe este incidente y con qué objeto voy a sensibilizar para que lo tenga presente y ya no vuelva a ocurrir, ¿no? Los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones determinadas que sean pertinentes para ellos. Yo he identificado una cantidad de peligros y de riesgos según mi matriz. Tengo que sensibilizar al personal en base a la matriz, porque si no sería un documento en el aire, que no sirve. Por algo yo establezco, por algo yo elaboro esta matriz. Tengo que darles la capacitación a todo el personal por área de trabajo. Las matrices son inmensas. No voy a decirle toda la matriz de peligros y riesgos de contabilidad, se lo voy a decir a producción. No le interesa, ¿no? Hay que saber enfocar qué es necesario capacitar o sensibilizar. La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida y su salud, así como las disposiciones para protegerles y a las consecuencias indebidas de hacerlo. Entonces, obviamente, si es que yo sé que hay un trabajo, una reparación donde hay un suelo que esté en construcción, tengo que decirle al por caso eso es un peligro para que eviten esas cosas. Se está haciendo una construcción aquí en la universidad que ya está durando mucho. El tráfico es fuerte, puede haber accidentes por estrés, etc. Tengo que sensibilizar a la persona sobre eso. ¿Ya? Siete 4, comunicación. La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas,
pertinentes al sistema de gestión, incluyendo la determinación de qué debo comunicar. ¿Qué es importante comunicar en la empresa en tema de seguridad? ¿Perdón? La política. Primer punto que debo comunicar. ¿Qué más debo comunicar? Los objetivos. ¿Qué más debo comunicar? Por allá. El compañero verde. Ya dijeron la política. ¿Ah? Puede ser el alcance del sistema de gestión. Los peligros, los riesgos. ¿También debo comunicarlos o no debo comunicarlos? ¿Sí? Entonces ahí yo ya debo poner qué debo comunicar. ¿Cuándo lo voy a comunicar? En el tema del IPRC. ¿Cuándo voy a comunicar el IPRC? A ver. Ya, cuando contrato un personal, ¿sí? Ingreso un nuevo personal y le digo, bien, estos son tus periodos de servicio. Ahí es un momento de comunicar. ¿Cuándo más debo de comunicar? Cuando hay un cambio en la organización, cuando se ha adquirido una nueva tecnología, ¿no? Una nueva maquinaria. ¿Qué riesgos, qué peligros existen en esta maquinaria? Ya, cada vez que exista algún cambio en temas de tecnología. Cuando se actualice un procedimiento, también, ¿verdad? Tengo que comunicarlo. Si no, no va a saber el personal qué se debe hacer en caso de actualizaciones. Cuando identifique una nueva situación de emergencia por alguna nueva actividad, etcétera, etcétera. Entonces tengo que identificar en qué momentos voy a yo comunicar temas relacionados al sistema de gestión. Y eso solo hablando de peligros y riesgos. Tenemos que identificar de cada aspecto. Cuándo voy a comunicar la política, cuándo voy a comunicar los objetivos, etc. ¿A quién comunicar internamente entre los diversos niveles de función? ¿A quién le importe esta información? De manera interna le corresponderá saber a los trabajadores, a los directores, a los clientes, ¿no? Etcétera. Por eso también entre contratistas y visitantes también debe tener en cuenta. También tiene que tenerse en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas. ¿Sí? Entonces, la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad, por ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, al considerar sus necesidades de comunicación. Si yo contrato por ley, cuando exactamente no sé cuántos trabajadores hay en una organización, debe haber una persona con discapacidad, ¿no? Si yo contrato a una persona con discapacidad auditiva, ¿le podré dar charlas? ¿Capacitaciones, sensibilizaciones? ¿Cómo lo voy a capacitar? ¿Cómo le voy a comunicar esa información? Puro material visual, ¿no? Si las charlas yo lo doy en un auditorio ubicado en el tercer piso y tengo personal en silla de ruedas, ¿cómo voy a comunicarle? Charlas personalizadas por área de trabajo, ya no será en general, ¿no? Entonces a eso se refiere. La organización debe asegurarse, también por ejemplo, si tengo proveedores que trabajan conmigo en temas de seguridad y estos proveedores son extranjeros, de Brasil, son de Alemania, son de Japón, Francia, ¿cómo debe estar mi política si yo necesito comunicarle la política? Tienen que estar en el idioma que necesita el proveedor. ¿Ya? La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación. Ahí te está diciendo los puntos de vista de las partes interesadas. Una parte interesada mía es vamos a seguir hablando de algún proveedor. Si yo como proveedor voy a mandar personal a una organización para hacer determinado servicio, yo le tengo que decir, yo necesito que me comuniques anticipadamente los peligros y riesgos donde mi personal va a trabajar. Entonces yo tomo en cuenta ese punto de vista de ese proveedor para saber cómo debo comunicar y a quién debo comunicar al momento de hacer esta actividad. La organización debe establecer sus procesos de comunicación, tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos. Entonces hay una ley que te dice que debes de comunicar determinada información, debes hacerlo.
y asegurarse que esta información a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión. O sea, yo no voy a comunicar peligros y riesgos que no existen en mi organización hacia mis partes interesadas. O para quedar bien ante la sociedad voy a quitar ciertos peligros y riesgos para que vean que no soy tan peligroso para la empresa, ¿no? Entonces, al momento de auditar, si es que tú por A o B has comunicado tus peligros y riesgos en tu página web para el público, para diferentes partes interesadas, ahí yo voy a explicar que lo que has publicado en la página web sea lo mismo que tienes dentro de la empresa. ¿Sí? La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión, ¿no? Y la organización debe conservar información documentada como evidencia de las comunicaciones. Debe conservar información como comunica. Si es que yo digo que voy a comunicar en base a charlas, a capacitación, ¿qué debo guardar? Un registro de asistencia. Si yo digo que voy a comunicar en base a gigantografías, eso es fácil de verificar, ¿no? Yo como auditor verifico que debe estar pegada esa gigantografía en determinado punto de distribución, ¿no? Entonces, todo eso es el punto de comunicación interna y externa. Entonces, entre otros puntos, esto es un plan de comunicación. ¿Qué debe comunicar? Resultado de investigación de incidentes, accidentes, peligros y riesgos. Eso es lo que necesita comunicar la organización. ¿Cómo va a comunicarlo? Mediante comunicación vía email, capacitaciones, charlas o inducciones. ¿Bajo qué frecuencia? ¿Cuándo voy a yo comunicar esa información? Cada vez que suceda un incidente o accidente, en el caso de investigación de incidente. O cada vez que se actualice el IPRC o cuando ingrese un nuevo trabajador, lo que yo les comentaba. Tengo que establecer en qué momento yo debo comunicar toda la información que yo debo comunicar. ¿Y quién es el responsable de la comunicación? ¿No? ¿Cumple con la norma? Cumple con la norma. Entonces esto también es una metodología, un documento que, como la norma te dice, tiene que dar información documentada, con eso tú lo demuestras. Pero aparte, la evidencia de las charlas, de las capacitaciones, de los foros de comunicación, etc. Comunicación interna. La organización debe comunicar internamente la información pertinente al sistema de gestión entre los diversos niveles de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión, lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Cuando haya cambios dentro del sistema de gestión, si hay nuevos peligros, nuevos riesgos, si ha habido cambios en la política, en los procedimientos, debo comunicarlo internamente. Comunicación externa. La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión según se establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y los requisitos. Entonces, como les dije, si hay una ley que te obliga a comunicar determinado aspecto del sistema de gestión, tengo que comunicarlo. Por eso tienes que tener en cuenta los requisitos legales. ¿Ya? Ambos pueden estar en el plan que les he mostrado anteriormente. Si es comunicación interna, si es comunicación externa. ¿Ya? Información documentada. Este requisito es el nuevo cambio que había dentro de las nuevas versiones de las normas. Antes te hablaba de procedimientos, ahora te dice información documentada. ¿Qué consideraciones tienes que tener información documentada? Dice, el sistema de gestión de la organización debe incluir la información documentada requerida para este documento. A lo largo de todo lo que hemos ido explicando, te debería determinar información documentada, ¿no? Entonces aquí tienes que decir que la información documentada este sistema de gestión tiene que tener todo lo que la norma te exige que debe tener información documentada. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan? La política. ¿Qué más? Objetivos. ¿Qué más? Riesgos, peligros y riesgos. La metodología para identificar los peligros y riesgos. ¿Qué más? El alcance, ¿no?
Es otro documento. ¿Qué más? Solo aquí participan, por ejemplo. La metodología para los riesgos y las oportunidades también, ¿no? Nos pedía en su momento. Todo eso tiene que, ya nos está pidiendo que la norma debe tener como información documentada. Información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Como necesaria. Yo como organización necesito establecer procedimientos. Yo como organización necesito hacer instructivos, tablas, planes. Diversos compromisos, más políticas. Por eso es que muchas empresas tienen políticas de tolerancia cero, ¿no? Entonces yo necesito esas políticas porque también me ayudan a mi sistema de gestión. Yo lo tengo que definir. Eso es lo que se refiere. Creación y actualización. Al crear y actualizar la formación documentada, la organización debe asegurarse de lo siguiente. La identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor y número de referencia. El formato, por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos y los medios de soporte, si es un papel o si es digital. La revisión y aprobación respecto a la conveniencia y adecuación. ¿Quién aprueba los documentos? El procedimiento que estábamos viendo anterior, ¿no? Identificación y descripción. Por ejemplo, título. ¿Tiene el título? Identificación de peligro y evaluación de la licencia del título. Fecha. ¿Tiene fecha? La fecha de generación de documentos. Autor. Al autor. Las iniciales de las personas que ha hecho el documento. Ahora, si es que tú me pones estas iniciales, que en otro lado no sepa identificar quién es, como una no conformidad, porque quién es, no se han identificado, una observación. Por eso es que acá abajo. ¿Observación o no conformidad? Si es que es un documento, puede ser observación, si son varios documentos. Claro, aquí ya se identifica más por su apellido, Rojas, Kelly Rojas es en este caso, ¿no? Entonces ahí ya con eso se puede identificar mejor. El número de referencia, ¿qué documento le corresponde? ¿No? De acuerdo a su codificación. ¿Sí? El formato y los medios de soporte. Entonces es un documento que se imprime para las aprobaciones, pero también se conserva de manera digital. Ahí está el formato. La revisión y aprobación de acuerdo a la conveniencia del documento. ¿Quién elabora el documento? ¿Quién lo revisa y quién lo aprueba? Entonces con este procedimiento cumplimos con los que nos pide la norma. El que elabora, ¿puede revisar? No puede ser juez y parte. El que revisa, ¿puede aprobar? ¿Se puede? ¿No? Si es que el elabora es una jefatura, el que lo revisa es la gerencia, puede repetirse la gerencia, ¿no? Porque ¿quién más encima de la gerencia está? Nadie, ¿no? Ahí sí puede darse el caso, pero nunca el que elabora nunca puede revisar. No hay que tener en cuenta eso. Sí. En estas firmas todos tienen que pertenecer a la misma organización, puede ser, por ejemplo, contratistas y la entidad puede aprobar. No, tienen que ser todos de la misma organización. Aparte pueden revisarlo algunos contratistas y dar sus opiniones, o como decía ahí, sus consultas, ¿no? Puede darse el caso, para ver si es que ellos necesitan algún cambio, pueden mejorar el sistema de gestión. Pero la norma no te lo exige, pero tú como una buena práctica lo puedes usar. ¿Sí? Pero no puede ser que una entidad aparte, a menos que la empresa o la persona que de esta empresa sea parte de un corporativo. Por ejemplo, en Supermix pertenece al grupo de cementos y el gerente general de Yura puede aprobar un documento de Supermix, porque ya es una corporación. ¿Sí? Ahí sí podría darse el caso.
Ahora, los dueños, los señores Rodríguez, son de todo el grupo Gloria. También podrían firmar un documento que sea de Gloria, para Sofamix, para Yura y para todas sus empresas, más de 6 empresas que tienen todo el podría darse. ¿Ya? 752, creación y actualización. O bueno, ahora lo habíamos visto. 753. Control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión y por este documento se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Si yo establezco procedimiento de identificación de peligros, yo tengo una metodología para identificar mis peligros, ¿dónde debe estar comunicado este documento? En toda la organización. Toda área debe tener acceso a este documento. Entonces, si yo voy al área de mantenimiento y te digo, oye, muéstrame por favor cómo tú identificas tus peligros. Ah, mira, yo identifico mis peligros A, B, C, D. ¿Tienes algún documento que soporte lo que me estás diciendo? Ah, sí, existe un procedimiento. ¿Me lo puedes mostrar? Se va media hora y nunca lo encuentro. Entonces ya incumple este requisito. Tiene que ser de acceso para los trabajadores. Tiene que estar disponible. Ah, no, mira, aquí está en mi computadora, tengo una carpetita, aquí lo encuentras, mira, aquí ya te accedí. Ah, ya, chévere, está todo normal. Sea idónea para su uso donde y cuando se necesite, ¿no? Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Debe estar protegido los documentos, toda la información documental que yo tengo que evidencie mi cumplimiento del sistema de gestión que está protegido. Si yo manejo de manera física los documentos o toda la documentación, ¿qué de controles debo tener? Voy a ponerlo en un file que esté identificado de acuerdo al registro que yo debo mantener en una carpeta, en una gaveta con llave, porque se puede perder esta información. Si lo guardo de manera digital, voy a tener una carpeta dentro de mi empresa que va a estar enlazada a un servidor y este servidor va a tener copias de respaldo cada día para que no se pierda la información. Pero si yo te digo, oye, ¿cómo guardo esa información? No solo lo manejo en esta carpeta digital. ¿Y qué pasa si esta carpeta se cuelga, se malogra la computadora y no puedes recuperarla? Se pierde la información. Entonces no estás protegiendo tu información para evitar una no conformidad. ¿Sí? Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades. Distribución, acceso, recuperación y uso. Distribución, ¿en qué puntos yo voy a distribuir mi documentación? A todas las áreas, de acuerdo al nivel de pertinencia, ¿no? ¿Cómo van a acceder? Si es que es una computadora, una carpeta compartida. Si es de manera física, habrá file de distribución de mi documentación entre cada área. ¿Cómo voy a recuperarlo? Lo que comentábamos, ¿no? Si es que yo, de manera particular, mis documentos del sistema de gestión, los que son originales, yo los guardo, nadie más tiene acceso. El área de mantenimiento quiere tener este documento, yo le envío una copia no controlada con una copia de agua más grande que su cabeza para que no me puedan falsificar la información o no puedan reproducirla. Lo protege, si es un documento digital le pongo un control con llaves, con clave y todo, porque puede haber esa pérdida de la información, que es lo que normalmente existe. Y el uso, cómo deben usarla, cómo deben entender el documento. Almacenamiento y preservación. ¿Cómo voy a, en qué documentación, cómo voy a almacenar, si es digital, bajo qué carpeta, cómo está protegida, si yo lo guardo en bloques, o en un andamio, o en un armario, etc. Preservación de la legibilidad, todos los documentos tienen que ser legibles. Yo, en la empresa donde trabajaba, guardábamos cada documento, cada impresión en una mica, las originales. Y las micas con el tiempo se impregna la tinta, ¿no? Y al momento de una auditoría me dice, mira, aquí está mi documento, pero ya he tenido 20 revisiones y todas las veces que he recordado que está más sucio la mica, entonces ahí ya pierde la legibilidad. Entonces también se puede declarar una observación o una no conformidad.
Al momento de yo distribuir mi documentación no controlada a otras áreas, ellos a veces lo sacan, lo remarcan, lo tienen con lapicero, etcétera, etcétera. Y al final ya no se puede leer. También sería una no conformidad porque otra persona que quiere consultar ese documento no puede entender. Control de los cambios. Cada actualización del documento tiene que guardarse la trazabilidad de los cambios que han habido desde la copia original. En muchas empresas, ¿cómo hacen el control de los cambios? Al final de cada procedimiento ponen un apartado, control de cambios. Y ahí identifican, se agregó el párrafo 3 en el punto 5 de este procedimiento, le indica que va y ponen todos los cambios. En mi caso, encontramos una manera distinta. Bueno, en este documento no se puede revisar porque está en versión 0. Este está en revisión 5. Nosotros, dentro de nuestro procedimiento de control de documentos, dijimos que todo cambio que exista en la documentación se identificaba con negrita y con comillas. Entonces, cada vez que uno quiere consultar el documento, cada vez que lee en negrita entre comillas un cambio dentro de este documento, ya sé que ha cambiado en relación a la versión anterior. Pero tiene que guardarse la trazabilidad de la información. Aquí se guarda toda la información, ¿no? ¿Quién ha sido el responsable de la modificación? ¿Qué se agregó? ¿Qué no se agregó? ¿Qué se ha cambiado el formato? Etcétera, etcétera. Entonces hemos usado esta herramienta del Word para demostrar el cumplimiento de este requisito de la norma. Conservación y disposición. Cada cuánto o cada qué tiempo yo voy a conservar mi información dentro de la empresa. Yo digo que mis procedimientos voy a almacenarlos por un lapso de 3 años. Entonces, yo voy a decir que las versiones desde el 2019 hasta el 2016 yo lo voy a conservar. Del 2016 hacia atrás puedo eliminar el documento porque ya no me van a servir. Pero tengo que plasmarlo en un documento. ¿Cuánto tiempo yo voy a conservar mi documentación, mis registros, mi evidencia? Y la disposición. Cada vez que yo identifique que ya pasó, ya no me sirven esos documentos, ¿qué voy a hacer con estos registros? Voy a botarlos como residuo sólido, voy a romperlos, voy a incinerarlos. Pero para incinerarlos o para disponer de este requisito tengo que tener la aprobación de la gerencia o la jefatura del área, ¿no? Porque es información confidencial de la empresa. Alguien tiene que autorizarme para eliminar esa información. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión, se debe identificar según sea apropiado y controlado. Toda la documentación externa a mi sistema, si es que es necesario para mi sistema, debo identificar. Para hacer mis monitoreos ambientales o de seguridad, a veces utilizo determinados equipos, ¿no? Sonómetros para verificar los decibeles de determinada área. ¿Cómo opero este sonómetro? ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento? ¿Dónde registra esa información? En su manual de operación. Entonces, ¿este manual es importante para mí? Sí. ¿Es un documento externo? Sí. Entonces tengo que codificarlo, identificarlo y mantenerlo dentro de mi sistema, porque me va a servir. ¿Listo? Y terminamos todo el capítulo 7. Preguntas sobre el capítulo 7, objetivos, recursos, control de información documentada. ¿Alguna consulta? Listo. Vamos a entrar a la parte, al capítulo 8, que es ya netamente la operación, ¿no? La parte operativa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es el soporte de lo que es del capítulo 6,
¿no? Que era la planificación. Todo lo que planifiqué, todo lo que encontré de las riesgos, de mis riesgos, de peligros y riesgos, aquí lo planifico y aquí lo controlo. ¿Listo? 8.1. Planificación y control operacional. 8.1.1. Generalidad. La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios. O sea, ya debo identificarlos, ya los identifiqué en la planificación en el capítulo 6, ¿no? Implementar, controlar y mantener los procesos, control. Entonces aquí ya vamos a hablar del tema de control. Para cumplir con los requisitos del sistema de gestión y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. Ah, ya nos dice que es en el capítulo 6. ¿No? Todo lo que he planificado en el 6, aquí lo voy a controlar. Aquí lo voy a hacer mis controles operacionales mediante su operación. Mediante el establecimiento de criterios para los procesos. Determinados procesos van a tener criterios distintos de operación. Tengo que identificar cuáles son esos criterios antes de poder poner mis controles. La implementación del control del proceso de acuerdo a los criterios. De acuerdo a esos criterios que yo he identificado, ¿cómo yo voy a establecer esos controles? Que ahorita vamos a ver la jerarquía de los controles que me dicen, ¿no? El mantenimiento y la conservación de la información documentada en la medida que sea necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Entonces yo ya tengo mis controles, yo ya sé cómo he establecido mis instructivos de trabajo. Aquí te dice, esa información documentada de esos instructivos tiene que quedar como evidencia. Si es que yo dentro de mis operaciones digo, para operar tal maquinaria, la maquinaria A, yo necesito ese instructivo para verificar su operación, tengo que verificar que se cumpla y si es que es necesario guardar registros, lo voy a guardar para demostrar como evidencia que he cumplido con determinado instructivo. Y la adaptación del trabajo a los trabajadores. Es lo que les comentaba antes, ¿no? El trabajo tiene que adaptarse al trabajador, no el trabajador al trabajo, porque ahí es donde sucede la mayor índice de accidentes, ¿no? En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión con otras organizaciones. En la construcción de un edificio entran a tallar muchas empresas a veces, ¿no? Contratistas, la parte eléctrica, la parte civil, son diferentes proveedores, etc. Cada una elaborará su identificación de peligros y riesgos y tendrá diferentes controles, pero se tiene que uniformizar esa información, esos criterios, para que dice tengo que trabajar, coordinar con esas partes interesadas justamente para que sea un solo sistema del que se está hablando de todo el área de trabajo, ¿no? 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y seguridad en el trabajo. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos, utilizando la jerarquía de los controles. Ya hablamos de la jerarquía, ¿no? La primera, que es la eliminación del peligro. Como que en la medida que se pueda eliminar ese peligro. Si es que no puedo eliminar el peligro, voy a sustituirlo, ¿no? ¿Sustituir cómo? Con procesos, operaciones, materiales o equipos. Puedo yo sustituir determinado equipo por una nueva tecnología. Si yo hago un proceso en base a un determinado circuito, me puede generar más accidentes, y yo puedo diseñar otro proceso más fluido, puedo cambiar mi proceso. Yo utilizo ciertos materiales que son más inflamables que otros, puedo comprar esos materiales que no son tan inflamables para que cumpla el mismo objetivo, ¿no? Entonces ahí entra la sustitución. Controles de ingeniería y reorganización de trabajo. Controles de ingeniería que básicamente pueden ser barreras que se puedan poner para proteger ese equipo, implementar peligros. ¿Qué otro control de ingeniería? Diseño de planta, ¿no? Etcétera. Que son controles de ingeniería. Controles administrativos, que va más enfocado a la ejecución o a la elaboración de procedimientos de trabajo.
¿no? No es netamente escritorio. Y el último es el EPP. O sea, como última instancia yo debo pensar en el EPP, ¿no? Entonces, a mí hace tiempo me dijeron un ejemplo, a ver si me acuerdo. Yo tengo de mascota un cocodrilo. ¿El cocodrilo es una fuente de peligro? Sí. Pero mi mamá no quiere que tenga el cocodrilo, quiere que lo mate el cocodrilo. Entonces, hago mi primera control, que es la eliminación. Sería matar al cocodrilo y me elimino del peligro y ya no tengo una mascota, pero eliminé el peligro. Sustitución. No, mamá, yo no quiero sustituir yo no quiero matar a mi cocodrilo. Ah, entonces cómprate otra mascota, un perro. Y de nombre le pongo Perrodrigo. Eliminé el peligro fuerte, que era que me pueda matar, pero lo he sustituido por algo que sea menos peligroso para mí. Entonces yo hice la sustitución. Ya, pero no lo sustituí. Quiero conservar el cocodrilo, pero va a seguir el peligro para mí. Voy a hacer controles de ingeniería. ¿Qué tendría que hacer? Le pondría una jaula, ¿no? Enjaulado mi cocodrilo y todavía lo mantengo. Ahí es un control de ingeniería. Pero el que cocodrilo tiene que comer, ¿no? Porque mi cocodrilo tiene que comer. ¿Cómo voy a hacer para darle de comer? Cuando yo no esté en la casa, tendrá que hacerlo mi mamá, mi hermana. Tiene que haber que dar indicaciones. Tengo que hacer procedimientos para darle de comer a mi cocodrilo. Entonces se llama controles administrativos. Pero solo basta que tenga procedimientos. ¿Con los procedimientos me protejo del peligro? No. Entonces igual voy a tener que usar una armadura, algo de acero para que no me mate cuando entre a su jaula. Ahí vienen los EPPs. ¿Listo? Entonces esa es la jerarquía que se debe conservar para eliminar el peligro o reducir el riesgo. ¿Alguna duda, pregunta sobre este nivel de jerarquía? Planificación y control operacional. Ya vamos a la gestión del cambio. Bueno, eso control de ingeniería tomen en cuenta al momento de hacer el trabajo práctico que hemos quedado hoy. Una consulta. Sí. En el caso que no se cumplan los tres primeros niveles y sigue siendo un riesgo alto, ahí se usa un control administrativo para poner un procedimiento de seguridad más. Un petar. Ajá, un petar. Si es que no puedo eliminarlo, no puedo sustituirlo, o nada de ingeniería puedo hacer, ya tiene que haber un procedimiento y un permiso, ¿no? Las ATS que le dicen la autorización de trabajo. Solo así uno puede desligarse de la responsabilidad siempre y cuando se cumpla también con los. Al momento de hacer esos documentos también tiene que haber alguna responsabilidad del trabajador, ¿no? La organización debe establecer procesos para la implementación y control de los cambios planificados, temporales y permanentes que impacten al desempeño de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo nuevos productos, servicios o procesos o los cambios de productos y servicios y procesos existentes. Entonces yo debo, antes de empezar una actividad o un proyecto dentro de la organización que es nuevo para mi empresa, ya tengo que identificarlo previamente. O poner pruebas industriales antes de empezar una operación en serie. En base a eso yo tengo que identificar los nuevos peligros y los riesgos que están sujetos a este nuevo cambio. ¿Ya? Por eso hice control de los cambios. Ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores. Ahora mi proceso yo no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en una cuadra. Y en esa cuadra tengo que identificar qué peligro, porque habrá nuevos factores que afecten ese determinado entorno. La organización del trabajo y las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo en base a humedad, temperatura, iluminación, ruido, etc., ¿no?
Los equipos, qué equipos voy a usar, qué nuevos equipos voy a adquirir para hacer determinada actividad, ese nuevo proceso que voy a realizar. Y la fuerza de trabajo, cuántas personas van a estar expuestas a ese peligro, ¿no? Tengo que tener identificado previamente antes de generar el cambio. Controlar o planificar ese cambio que va a existir en mi organización es inevitable. La empresa ya decidió hacerlo así, decidió adquirir esa nueva tecnología, se va a hacer. Entonces, antes de que se haga, planifico. Los cambios con los requisitos legales y otros requisitos. Antes ya se va a aprobar una nueva ley o ya se aprobó la ley. Al toque tengo que trabajar para cumplir con esas modificaciones en las regulaciones laborales, ¿no? En seguridad. Entonces tengo que prever, adelantarme antes de que pueda suceder algún accidente o incidente. Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos. Nuevas metodologías de trabajo, nuevos peligros y riesgos asociados a esas nuevas metodologías de trabajo que se van a implementar. Entonces también lo tengo que prever. Desarrollos en conocimiento y tecnología. Entonces, nuevas tecnologías que se están desarrollando dentro de la empresa, nuevas formas de trabajo, nuevos procesos, también tengo que identificarlo como antes de planificar este control del cambio, esta gestión del cambio. La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier aspecto adverso según sea necesario. En caso yo no identifique estos cambios que puedan suceder en la organización, tengo que saber cómo puede impactar a mi sistema de gestión, que es un riesgo para mi sistema de gestión. Compras. Y la norma hace más enfoque a lo que es compras porque es un proveedor. A los proveedores les toma más importancia. Las otras normas no te hablan nada de compras, son dos líneas a la norma en general. ¿Qué te dice? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure la conformidad del sistema de gestión. Entonces aquí ya te dice, tienes que tener en cuenta los trabajos que van a realizar mis proveedores externos en mi organización. Si es que me traen algún producto, si es que me vienen a hacer algún servicio. Contratistas. La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impacten a la organización. Pues ellos van a hacer determinadas acciones, determinados procesos, actividades para realizar su servicio o entregarme su compra. Entonces tengo que tener en cuenta esas actividades al momento de establecer los peligros y riesgos. Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas. Mis peligros y riesgos ya identificados anteriormente, ¿cómo pueden impactarle a mis proveedores? Entonces, ¿qué actividades tengo que hacer? Tengo que darles esa información para prevenir cualquier peligro o riesgo. Las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. Sus actividades que ellos realizan, cómo van a impactarme a mí, a mis trabajadores de mi organización y en caso suceda a visitantes, clientes, etc. ¿Sí? Tengo que tenerlo en cuenta. La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión se cumplan por los contratistas y los trabajadores de los contratistas. Entonces, yo establezco mis controles y obviamente con la información que ellos me van a dar de sus actividades, tengo que asegurarme que esos controles se cumplan por parte de los contratistas. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Entonces yo para seleccionar contratistas lo que hacen las mineras, homologan. Y al homologar, ¿qué te piden dentro de sus tantos requisitos? Contar con un sistema de gestión certificado o existente en la organización. Entonces yo estoy influyendo al momento de seleccionar un contratista para mi organización. Contratación externa. La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse que sus acuerdos
en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión. Básicamente lo mismo que nos hablaban anteriormente, ¿no? Tenemos que verificar que sus acciones se cumplan de acuerdo a su identificación de peligros y riesgos. Y si las actividades de estos contratistas están involucrados con un requisito legal, tenemos que verificar el cumplimiento de ese requisito legal al contratista. ¿Sí? Preparación y respuesta ante emergencias. Este punto es parte importante del sistema de gestión tanto en ISO 45001 como en 14001. Son las únicas dos ISOs que te hablan de una preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, o sea que podrían suceder, incluyendo establecer una respuesta planificada incluyendo primeros auxilios. Entonces, al momento de yo realizar mi plan de respuesta ante emergencia, tengo que tener en consideración los primeros auxilios. Por eso es que hay brigadas en las organizaciones de respuesta ante emergencias relacionadas a los primeros auxilios. ¿Quiénes son los que son capacitados para brindar estos primeros auxilios en caso de lesiones o accidentes ante una situación potencial de emergencia? No toda persona puede ejecutar diversas actividades, ¿no? A cierto grupo de personas los voy a capacitar en ERP, en uso de botiquín, en uso de extintores, etc. Entonces ellos son los únicos que pueden ser autorizados para realizar esas actividades. La provisión de información para la respuesta ante emergencias. Si yo establezco un plan de respuesta ante emergencias, esta información tiene que estar comunicada a esos ejecutores de la emergencia, de la respuesta ante la emergencia. Pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad para su respuesta planificada. Tiene que haber simulacros. Ahorita eso te habla básicamente de los simulacros, ¿no? De acuerdo a la zona donde tú estás trabajando. Si nosotros trabajamos en una zona sísmica, tienen que haber simulacros de sismo, terremotos. Si trabajo en la costa, ante el riesgo de inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si trabajo con material explosivo, tengo que tener unos simulacros en relación a esa situación potencial de emergencia en caso suceda este siniestro. La evaluación del desempeño de la revisión de la respuesta planificada incluso después de las pruebas. Una vez que tengo los simulacros, ¿cómo ha sido mi respuesta ante el simulacro? ¿Cuánto tiempo he demorado en evacuar? ¿Cuánto tiempo he demorado en dar una respuesta de emergencia de primeros auxilios? Y eso se contabiliza y eso se toma en cuenta para mejorar el desempeño. Y eso tiene que ser medido. Ahí te está pidiendo la norma. Tiene que haber una evaluación de su desempeño incluso después de las pruebas. ¿Sí? La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores. O sea, que les haya dado la información necesaria, qué deben hacer, cómo va a ser mi plan de respuesta ante emergencia, cómo leer un mapa de riesgos, cómo leer un mapa de evacuación, las rutas de evacuación, la señalización que existe, ¿no? Todo eso le tengo que dar la información. La comunicación de la información pertinente a contratistas, visitantes y servicios de respuesta. También mis partes interesadas están sujetos a esas posibles situaciones de emergencia. Muchas veces las universidades son los que envían a sus estudiantes para visitar determinada instalación de una empresa. Tiene que haber toda una capacitación, una inducción antes de, porque puede suceder casos de accidentes graves para ellos, ¿no? Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, asegurándose que se involucren en el desarrollo. Si es que yo, al momento de hacer un simulacro, me visitan los estudiantes o algún cliente, tengo que hacerlos partícipes de mi plan de respuesta ante emergencia, de mis simulacros. Eso es lo que nos pide la norma. La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia. Parte de este plan de emergencia son estos simulacros, la formación que debe hacer, el establecimiento de grupos de trabajo,
grupos de respuestas ante emergencia, en caso de sismos, en caso de maremotos, de uso de extintores, de uso del botiquín, de primeros auxilios, de ERP, etc. La formación, los simulacros, los procedimientos, si existen políticas, si existen objetivos para la respuesta ante emergencia, etc. Todo eso tiene que quedar como información documentada. ¿Alguna pregunta sobre lo que es el capítulo 8? Con eso se termina. Básicamente son dos puntos importantes. El establecimiento de los controles operacionales para mis peligros y los riesgos identificados y mi plan de respuesta ante emergencia. ¿Preguntas? No. Listo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya nos falta solo el capítulo 9 y 10. Lo terminamos la siguiente clase. Y aparte, Edgar me ha dicho que les digan los trabajos que deben entregarme. Creo que tienen una semana después, 20 de mayo, para entregar los trabajos. Vamos a revisar los trabajos que estuvieron. Primer trabajo es fácil, tienen que leer la norma, identificarme todos los debes de la norma. Ya cada vez que hay un debe, la palabra debe en la norma, identifíquenlo, subrayenlo, lo cuentan y me lo ponen y me lo identifican cuantificado. ¿Cuántos debes hay en la norma? ¿Por qué es importante que identifiquen los debes? Porque son obligaciones que tiene la empresa para cumplir la norma. ¿Qué diferencia existe entre debe y debería? Debe es una obligación y debería una recomendación. Entonces, por eso es necesario que identifiquen los debes de la norma. Eso es fácil. Esto, si es que pueden adjuntarlo en un solo documento, no hay problema. Ya no me generen un solo documento que diga 108 debes. Un trabajo para que sea solo diga 108 debes, ¿no? No, solo la cantidad de debes. Esto es un cuestionario de toda la norma. Entonces, por eso es necesario acabar toda la norma para que me puedan responder cada uno de estos puntos. Simples preguntas y con sus respuestas que sean significativas. La ficha de trabajo no es para mí, creo que eso les pide el coordinador a ustedes. Entonces eso no es para mí, es para que le entreguen directamente a él. El siguiente es que me identifiquen toda la documentación que debe existir para implementar un sistema de gestión. Básicamente, todo lo que hemos hablado de información documentada y toda la información que ustedes crean pertinentes que debe existir. Mapas de riesgo, para mí debe existir un plan de evacuación, para mi sistema tiene que haber un procedimiento de peligros, quiero otro procedimiento para evaluar los riesgos, porque es importante para mí disgregarlo de esa manera, etc. Necesito tales registros, necesito un registro de asistencia, de capacitación de la política, pues pónganme toda la información que ustedes consideren, mientras más información es mejor para mí, ¿no? Aquí yo solo quiero que me identifiquen 3 requisitos legales. Debe haber más. ¿Ya? Solo quiero 3. Si quieren me ponen de la ley, si quieren me ponen de algún requisito de decibeles, de algún peligro en especial de acuerdo con una empresa. ¿Qué requisito legal están identificando? ¿Qué se debe hacer para cumplir el requisito legal? ¿Cómo voy a verificar el cumplimiento de ese requisito legal? Y este de aquí no lo pongo, ya son esos 3. Solo esos 3 colores. ¿Listo? Por eso digo que todos, si lo pueden, todos lo ponen en un solo documento para que me puedan presentar todo. Esto es un trabajo de investigación. ¿Qué es la ISO 31000? Es una ISO de gestión del riesgo. ¿Cómo esta ISO 31000 ayuda a la implementación de la ISO 45001? ¿Ya?
cómo debería aplicar la gestión del riesgo en base a la 35001 y cómo corta esta 31.000 a la ISO 45.000. ¿Listo? Y les recomiendo que lean esta norma, que también es de acceso está en internet, porque ahí van a poder ustedes saber cómo identificar un riesgo y una oportunidad. Los riesgos de una organización. Esta norma te habla solo de la gestión del riesgo. Y cuando ustedes encuentren algún curso relacionado a esta ISO, tómenlo. Les aseguro que les va a servir bastante. No es una norma certificable, pero es de mucho apoyo para entender todas las normas de gestión, 14, 9000, 45 y las otras que existen en el mercado. Y el trabajo aplicativo grupal. Van a elegir una empresa de acuerdo a los grupos que ya han formado. ¿Ya? Misión, visión y valores. Diagrama de proceso, que es el mapa de proceso. Quiero que me incluyan el mapa de procesos, cómo son sus procesos. Debe haber información de algunas empresas. Y que me elaboren toda esta información. Un procedimiento de contexto interno y externo, que ya lo habíamos visto en las matrices anteriores. Solo quiero que ustedes elaboren un procedimiento de cómo cumplirlo. Identifiquen los riesgos y las oportunidades en base a su procedimiento. Aquí solo que me identifiquen 10 riesgos y oportunidades. ¿Ya? 5 riesgos, 5 oportunidades. ¿De dónde se saca esa información? Del contexto de la organización, FODA y partes interesadas, que es básicamente lo que ustedes ya habían trabajado el primer trabajo grupal. Entonces ahí ya lo tienen resuelto. ¿Ya? Identifiquen política de seguridad, elaboren una política, no la copien, porque también tengo el committee de las tesis. Voy a pasar por ahí. Objetivos, planes no, pero objetivos disgregados de su política que ustedes han establecido. Procedimiento de ir per se. Creo que eso tiene mucho más información que yo, porque ustedes trabajan o quieren trabajar en eso y saben más información. Y para los requisitos legales, cómo voy a identificar los requisitos legales y cómo voy a hacer la pequeña. También van a encontrar información en internet. Plan de respuesta de emergencias, que también van a encontrar modelos, pero ya les dije que básicamente es tema de formación, de simulacros, qué se debe hacer, la formación de comités, de seguridad, etc. Programa de auditoría, que lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo se elabora un programa de auditoría interna. Y investigación de incendios, que también lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Por eso vamos a terminar la siguiente clase ya con todas las normas y vamos a explicar esto. Este trabajo sí es aparte, eso es un documento aparte. Y todos los trabajos anteriores en un solo documento. ¿Ya? De acuerdo a la actividad que existe. Bueno. Aquí mi compañera me dice que ellos les hacen mostrar cada documento de cada actividad. Si les exige así, bueno, ya no puedo hacer nada. Los nuevos grupos que han formado hoy día, los grupos hoy día. Pero traten de coordinar, porque vienen temprano y se forman grupos diferentes. ¿Ya? Listo, chicos, preguntas. No, solo procedimiento. ¿Cómo procedimiento para el proceso? ¿Cómo realizar un proceso? Lo que hemos visto, el procedimiento hemos visto ahí. Identificar proceso, subproceso, tarea, actividad, identificar peligro, en base a esta metodología. No es mi proceso. No es mi proceso. Pero si quieren, me puedo hacer un ejemplo. ¿Ya? Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado.